Bien, mis queridos, les invito a buscar en el libro de Efesios, allá en el capítulo 4. Recuerde que estamos en una nueva serie. Esta serie lleva por título El andar de la vida cristiana. Y estamos considerando el libro de Efesios partiendo del capítulo 4 al capítulo 6. Los primeros 3 capítulos, Pablo destaca una palabra: ricos, bendición, nuestra posesión, nuestro privilegio, lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero a partir del capítulo 4, Pablo va a utilizar una palabra interesante: andar. Quiero que andéis. Ese término andar describe el estilo de vida que nosotros debemos vivir. Lo que ocurrió con los hermanos de Éfeso y ocurre también en la iglesia, en los creyentes. Nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de información, nos llenamos de verdades, pero el llamado de las Escrituras es crecer en la gracia y también en el conocimiento. Si tú miras conmigo en el capítulo 4, verso 1, Pablo dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Aquí el llamado es que usted y yo debemos mantener un equilibrio entre lo que nosotros somos en Cristo Jesús y nuestra posición. A eso el escritor le llama el andar. Quiero que andéis, mira conmigo, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. En nuestro primer estudio hablábamos de cómo el escritor nos llama a andar en unidad. Pero ahora, a partir del verso 13 en adelante, el escritor dice: solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y agrega ahora un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a mirar rápidamente la segunda parte del tema que lleva por título Los 7 pilares de la unidad. Los 7 pilares de la unidad. Recordemos lo que tiene que ver la vida cristiana. Mira conmigo, si puedes avanzar un poquito ahí atrás, con respecto a estos pilares, hay una confesión doctrinal que tiene que ver con esa unidad que describe 7 pilares, los cuales descansan sobre la unidad de la Santísima Trinidad. Avanza un poquito más. Mira conmigo. Esta confesión, la que hemos visto, esta confesión doctrinal de unidad, se describe en 7 pilares, los cuales descansan en la unidad del seno trinitario. ¿Cuáles son los 7 pilares que nosotros encontramos acá? Mira conmigo, los vas a ver reflejados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira conmigo, con respecto al Espíritu Santo, un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza. Con respecto a la persona del Hijo, encontramos estos pilares: un Señor, una fe, ¿qué más? Un bautismo. Y con respecto al Padre encontramos un Dios y Padre de todos, en todos y también por todos. Consideremos entonces rápidamente los 7 pilares fundamentales de la unidad espiritual. Estos versículos en los primeros siglos de la era cristiana se convirtieron en su confesión doctrinal. Hay muchos puntos y muchos aspectos en la doctrina, en las líneas doctrinales, que podemos tener diferencias. Pero el escritor, bajo la dirección divina, dice que en este punto, en estos 7 pilares, en el seno trinitario, en esta confesión doctrinales, todos debemos estar ¿qué? De acuerdo. ¿Por qué? Amós 3:3 nos enseña: andarán dos juntos por el camino si no estuvieran ¿qué? ¿De acuerdo? Lo primero que ya observamos y lo vimos en el estudio pasado, es por eso que hoy es la segunda parte, vimos que en primer lugar, usted y yo en esa unidad somos, verso 4, en primer lugar, ¿un qué? Un cuerpo. Este cuerpo se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo. Tanto en Romanos capítulo 12, verso 5, que se nos dice que así nosotros, siendo que muchos, somos un cuerpo. La misma verdad se escribe en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, donde Pablo ilustra el cuerpo humano para decir que así como el cuerpo humano tiene diferentes partes, pero estas partes se forman un solo cuerpo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, que dice Pablo. Así también Cristo, usted y yo, somos parte, en primer lugar, y esta es nuestra gran confesión, somos un cuerpo. ¿Ese cuerpo cuál es? La iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Yo sé que quienes nos escuchan y quienes nos vean posiblemente tengan algunos aspectos diferentes del comienzo de la iglesia. Personalmente creo que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. La compró el Señor con su sangre. Él confesó en Mateo 16, 18 que edificaría su iglesia, y creo que la iglesia comenzó visiblemente, históricamente, el día en que desciende el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, la posición del creyente en Cristo, en ese cuerpo, ocurre cuando usted y yo somos bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Primero a los Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos ¿qué? Todos bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, y de acuerdo a esta confesión, en primer lugar encontramos que usted y yo formamos parte de ese cuerpo. Por un cuerpo fuimos todos bautizados. Ahora, la posición en el cuerpo la tenemos cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo nos bautiza. En segundo lugar, el precio de la posición del creyente. ¿Cómo es que yo vine a ser parte del cuerpo de Cristo? Sabemos que es porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Me coloca en el cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo fue comprado. Fue comprado por un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué hay una posición? ¿Por qué Jesucristo pagó ese precio? Porque hay un propósito. En Efesios capítulo 4, verso 16 dice, para que usted y yo, como cuerpo, con la función, con los dones que el Señor le ha dado a usted, con los dones que el Señor me ha dado a mí, al ejercitarlo, todo el cuerpo es edificado. Somos edificados. Vamos en segundo lugar, porque ya miramos esto, es solo un recordatorio. La segunda verdad interesante, en primer lugar, hemos dicho que somos un cuerpo. La segunda columna, verdad doctrinal, dice el texto, un espíritu. Por espíritu, obviamente se refiere a ¿quién? A la tercera persona de la Trinidad. Se refiere al Espíritu Santo, el espíritu de la promesa. ¿Cuándo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo el creyente recibió el Espíritu Santo? Posiblemente algunos hermanos que nos están viendo, hay diferentes posturas en esto. Las Escrituras en Efesios capítulo 1, verso 13, dice que recibimos el Espíritu Santo cuando oímos el mensaje, y recibimos el mensaje cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. En ese mismo momento también yo recibí ¿qué? El Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo en mi vida solo es el arras, verso 14 de Efesios 1, es el anticipo de todo lo que yo voy a tener. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en el hombre? Jesús le dijo a sus discípulos, ya partiendo de Juan capítulo 14, verso 13 en adelante, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, ¿qué? El Consolador no vendría. Y el Consolador vino cuando Jesucristo ascendió a los cielos. A los 10 días de la ascensión de Cristo, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo para morar en todos los creyentes. En la antigua economía, en la antigua dispensación, el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero desde Pentecostés en adelante está en cada creyente. Por eso que algunos dicen, pero es que el Espíritu Santo se puede ir. El salmista dijo, no apartes de mí tu espíritu. Es cierto, pero eso ocurrió en el pasado. Pero desde el día de Pentecostés, Él vino a ser morada permanente. ¿En quién? En todos los creyentes. Es por eso que usted y yo somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. De ahí entonces, cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo, porque mora en nosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 4, verso 4 dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hizo el Espíritu Santo? En primer lugar, me convenció. Convence de pecado. En segundo lugar, produce el cambio en mi vida, me convierte. En tercer lugar, me coloca en el cuerpo de Cristo, me hace parte del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, en ese cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, Él me capacita. Porque usted y yo cumplimos una función en el cuerpo, me capacita. Y finalmente el Espíritu Santo, ¿qué hace? Durante toda la trayectoria de mi vida,
Como creyentes, tengo el mandato del Señor de ser, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no la obtiene porque usted le dice, Señor, lléname, o porque cantamos o lo pedimos. La llenura la obtenemos en el momento en que usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios. Acatamos y obedecemos, ¿qué? Su palabra. Yo sé que hay muchos cantos que dicen, Santo Espíritu, lléname, y le cantamos al Espíritu Santo para que nos llene. No digo que está mal o que es una herejía, pero lo que quiero decir es que si Dios me dice, tú tienes que ser lleno, ¿quién debe buscar la llenura? Y para ser lleno es ponerse a disposición. Yo recuerdo desde mi niñez, cuando me llevaban a la playa, esperaba que rompiese la ola, porque al romper la ola, la olita, si me ponía en la dirección correcta, la olita que hacía, me sacaba. Lo mismo que hacen los surfistas. Ellos se ponen para que la ola, ¿qué haga? Eso es ser lleno, permitir que el Espíritu Santo, ¿qué? No tiene tanto que ver con llenura de verter, de llenar un contenido. De ahí hay algunos que dicen, Señor, satúrame de tu Espíritu Santo. Y otros dicen, estamos ebrios del Espíritu Santo. No han entendido Efesios capítulo 5, verso 18. No lo han comprendido. Porque la llenura significa permitir que Él nos guíe, nos lleve. La palabra llenura de Efesios 5 fue tomada de un barco a vela. El barco a vela se mueve cuando hay ¿qué? Pero para que se mueva, la vela, la tela, tiene que estar puesta ¿qué? En la posición correcta para que nos guíe. De la misma forma el creyente, usted puede pasar años y no ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Un cuerpo, un espíritu. En tercer lugar, el escritor Pablo nos dice que usted y yo también tenemos que una esperanza. Dice el texto, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y es interesante que mira conmigo en el capítulo 1, verso 18, lo que el apóstol Pablo ora por sus hermanos. Capítulo 1, verso 18, mira la oración de él. Verso 17, para entender la idea. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, Pablo está orando y dice el verso 18, alumbrando los ojos ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Con qué razón? Para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está pensando en la esperanza, es lo que está por delante, lo que usted y yo vamos a recibir, que es parte de la esperanza que nosotros tenemos. Por ejemplo, parte de la esperanza que nosotros tenemos, de acuerdo a lo que nos enseña Pedro, sabemos que un día nosotros vamos a recibir las riquezas eternales. Hoy tenemos la salvación no es algo que yo heredo, la salvación no es algo que yo voy a obtener. El que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene vida eterna. Pero escúcheme bien, también nos están esperando en el cielo riquezas incorruptibles, inmarcesibles, preparadas por Dios para usted y para mí. Y es por eso que la Biblia habla de que vamos a recibir ¿qué? Coronas. En el cielo tenemos en primer lugar nuestras riquezas. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dijo, haceos tesoros ¿dónde? ¿Ah? Allá usted tiene su riqueza. Amén. No solamente tenemos nuestra riqueza, que es una esperanza, sino que usted y yo también tenemos y lo miramos nuestra residencia. ¿Dónde? ¿Ah? Cuando usted se muera, ¿dónde va a ir? Ah, no lo escuché. ¿Dónde va a ir? ¿Por qué? Porque el Señor le fue a preparar a usted ¿qué? Una morada. Pablo dice que usted y yo somos ciudadanos ¿de dónde? Nuestra Commonwealth, nuestra pertenencia no es de esta tierra, pertenece ¿a dónde? Al cielo. Y un día yo estaré en ese lugar. Amén. Amén. ¿Por qué? Esa es nuestra esperanza. Riqueza, residencia. Escúcheme bien. Hay otra esperanza que nosotros tenemos. Yo un día perdí a un ser muy querido, mi hijita. Perdí a mis abuelos, seres muy queridos. Pero escúcheme bien. Pablo dice, no se consumen de demasiada tristeza. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? Que un día nosotros vamos a resucitar. Amén. Ahora, podemos estar, como decíamos, medios parchaditos ahí, con dolencias, con limitaciones. Pero escúcheme bien, el día en que usted resucite, va a resucitar nuevo. Amén.
Todos sus problemas de visión, de columna, de riñones, de la diabetes, de lo que usted tenga, no se preocupe porque un día cuando resucite, va a resucitar ¿qué? Nuevo, amén. Esa es nuestra esperanza. Por eso dice un cuerpo, un Señor, ¿qué más? Una esperanza, pero hay una esperanza linda. Pedro dice, aunque le amamos sin haberle visto. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día, ¿qué? Cara a cara le veremos. ¿No fue lo que cantamos en el himno al principio? Cara a cara espero verle, ¿qué? Más allá del cielo azul. Ahora, si esto no le emociona, no creo que nada más le va a emocionar. Si esto no lo pone a usted contento, ver a su Cristo, no creo que haya nada más en esta tierra que le dé gozo. ¿No le da gozo saber que somos ricos? Que tenemos una residencia, que vamos a resucitar y que un día vamos a ver al Señor porque Él va a volver por nosotros. Amén. Ojalá que sea pronto, ojalá que sea hoy, que sea en el tiempo del Señor. Un cuerpo, ¿qué más? Un espíritu, una esperanza. Veamos ahora qué cosa. Un Señor. ¿Qué Señor? El único que puede haber. El único que puede haber. ¿Quién es? Al utilizar Pablo la expresión un Señor, él se va a referir a la persona de Cristo Jesús. La palabra Señor es el término griego kurios, que significa Jehová. Esto es importante, porque se le está reconociendo a Jesucristo como ¿quién? Como el Jehová. Y no es nada extraño. En Zacarías capítulo 14 dice, y mirarán a mí al que traspasaron. Y Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dirá que un día todo el mundo, todo ojo le verá y verán al que lo traspasaron. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ahora esto es importante. Aunque a las personas no les guste, el Señor Jesucristo es ¿qué? Es el Señor, es Rey de Reyes y ¿qué más? Señor de señores. Gústele a quien le guste, un día toda rodilla ¿qué? Se doblará y toda lengua tendrá que confesar ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque en primer lugar, escúcheme bien, Él es el fundamento de la fe de los cristianos. Si tú miras conmigo en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, Pablo dice lo siguiente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo. Él es el fundamento. Él fue el que dijo, edificaré mi iglesia. Escúcheme bien, no soy salvo por asistir a una iglesia. Soy salvo por conocer a Cristo como mi Salvador personal. Es por eso que Jesús dijo, no todo aquel que me dice ¿cómo? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay que comprender quién es Jesús. Él es el fundamento. ¿En qué consiste la vida eterna? Juan capítulo 17. En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado. Mientras yo no confiese con mi boca que Jesús es el Señor, y cree en mi corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, no me puedo llamar, ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Aunque tenga una Biblia, tenga un himnario y asista a una iglesia. ¿Por qué? Cristo, que es un Señor, Él es el fundamento de nuestra fe. En segundo lugar, Él es la fuente de toda autoridad. En 1 Corintios capítulo 8, verso 6, dice así. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos parte de Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, uno solo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra fuente, y escúcheme bien, Él es el foco central ¿de qué? De toda adoración. Hoy hay iglesias que adoran mucho al Espíritu Santo. No digo que está mal, pero digo una cosa. En la iglesia, la gloria ¿de quién es? De Cristo Jesús. Él es la cabeza, Él es el foco central. ¿No fue Él quien dijo, donde estuvieran qué? Dos o tres qué? ¿Reunidos en quién? No dicen el nombre del Padre, que es importante. No dicen el nombre del Espíritu Santo, que también lo es. Dice qué. Porque nosotros, la iglesia, escúcheme bien, se reúne. ¿Y sabe por qué se reúne? Por dos cosas. Primero,
para celebrar que Cristo resucitó. Amén. ¿Por qué se reunió la iglesia del primer siglo, el primer día de la semana? ¿Por qué? Porque ellos querían celebrar ¿qué cosa? Que Cristo había resucitado. Amén. Y nos reunimos porque anticipamos esa gran reunión. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo en el centro y todos los creyentes, todos los redimidos, celebrando ¿qué cosa? Su presencia en medio nuestro. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, nuestro fundamento, Él es nuestra fuente, Él es el foco de toda ¿qué? Adoración. ¿Cuáles son los 7 pilares entonces de la fe? Primero, un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. En segundo lugar, un espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo que nos coloca en ese cuerpo. En tercer lugar, ¿qué más? Una esperanza que tiene que ver con las riquezas, que tiene que ver con la residencia, que tiene que ver con nuestra resurrección, que tiene que ver con el retorno del Señor. ¿Qué más? No solamente un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, el cual es fundamento, base, foco de nuestra adoración. En quinto lugar, una fe. Ok, fe, una fe. Podría ser fe de salvación, pero creo que tiene que ver acá con fe de confesión doctrinal. La fe tiene que ver con las creencias doctrinales básicas de la palabra de Dios. No está hablando de la fe salvífica ejercida por cada cristiano, sino de las creencias de las cuales la iglesia se ha convertido en ¿qué? De acuerdo a Pablo en 1 Timoteo 3, 10, 15, la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Recuerdas que la iglesia del primer siglo perseveraba qué? En la doctrina de los apóstoles. Es por eso que al mirar Efesios capítulo 2, verso 20, dice que la piedra angular es Cristo y el fundamento doctrinal de la enseñanza son los apóstoles. ¿Qué hago yo con esta fe? ¿Qué hago yo con esta doctrina? ¿Qué hago yo con la doctrina? Lamentablemente el pueblo del Señor se reúne en torno emocional. Solamente vienen para conectarse con Dios y no crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Qué hago yo con la doctrina? Dos cosas. La doctrina, en primer lugar, debe ser comprendida. La comprendemos en la medida que las estudiamos. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Es decir, usted debe conocer la doctrina, las verdades fundamentales. Y para eso usted tiene que leer la palabra. Para eso usted tiene que estudiar la palabra. Mira qué interesante. En segundo lugar, no simplemente debo comprender la doctrina, conocerla, estudiarla, sino que en segundo lugar debo también saber cómo cuidarla. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ¿qué más? Y de la doctrina. Mira lo que dice Judas. Mira el texto. Amados, verso 3, Judas verso 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, mira lo que él dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ¿qué? Ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contender ardientemente por la fe. El término significa luchar cuerpo a cuerpo. Usted ha visto estas peleas de estos sumos se llaman. ¿Los ha visto estos orientales que tremendamente buenos para comer? Que la finalidad es sacarse de dónde. Pero ellos tienen que luchar. Esa es la idea. Contender significa luchar cuerpo a cuerpo. ¿Por qué luchar cuerpo a cuerpo? Porque hoy en día polulan, se desarrollan tantos pensamientos de doctrinas falsas que cuando no tenemos entendimiento bíblico, cuando no conocemos la palabra de Dios, a un hermanito le ocurre que fue y visitó una iglesia y le gustó lo que hacen allá en la iglesia y dice, ¿y por qué no lo hacemos también quién? Nosotros en nuestra iglesia, sin discernir qué cosa. Uno dice, qué linda fue la predicación, qué lindo fue el sermón, y no ha logrado discernir que la interpretación y la aplicación no fueron correctas. Pero emocionantes sí fueron. Nos contaron historias, es porque no conocemos la doctrina y no tenemos también cuidado de ella. ¿Qué dice Judas? Contiende ardientemente por la fe que ha sido ¿qué? Una vez dada a los santos. En 1 Timoteo 4:16 Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego agrega,
porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es fácil, voy a hablar por mi experiencia, no es fácil mantener una línea doctrinal. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere acatar lo que enseña la Biblia. Cuando predicamos la palabra, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y el pecado tiene que ser confrontado. Pero eso no es popular, porque no nos gusta. ¿Qué han hecho lamentablemente algunos hermanos? Porque luchamos con asistencia, con que la gente venga. Comenzamos a cambiar el mensaje. Lo hacemos más popular, lo hacemos más llamativo, lo hacemos más sensacionalista y la gente comienza ¿qué? A venir. ¿Por qué? Porque nos encanta lo que nos suena bien al oído. No en vano dice el apóstol Pablo, tendrán ¿qué cosa? Comezón de oír ¿qué? La sana doctrina. Ojalá que el Señor nos permita, siendo fieles, poniendo en alto una sola cosa. ¿Qué? La palabra de Dios. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero que nadie diga, no se nos enseña qué cosa. La palabra de Dios. Ahora, usted decide cómo vive su vida. Yo no puedo decidir por usted, pero usted es responsable delante del Señor de saber lo que es correcto y perseverar en lo que es correcto. ¿Qué con respecto a la doctrina? Dos cosas que debemos hacer. En primer lugar, debemos ¿qué? Comprenderla. Y en segundo lugar, debemos ¿qué? Cuidar la doctrina. Terminemos uno más. Hemos dicho entonces un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe que tiene que ver con cuerpo doctrinal. ¿Qué más? Un bautismo. Los comentaristas están divididos, si se refiere al bautismo del Espíritu Santo o se refiere al bautismo en agua. Tiendo a creer más que se refiere al bautismo en agua como confesión pública de nuestra unidad. Mi bautismo en agua simboliza dos cosas. Con Cristo yo ¿qué? He muerto y he resucitado. Pero también el bautismo me hace parte de esa iglesia que me está compartiendo el bautismo. ¿Lo tiene? ¿Recuerdas cuando en 1 Corintios capítulo 10 dice, y en Moisés todos fueron ¿qué? Bautizados? ¿Que todos se pusieron debajo de Moisés? Significa que todos fueron ¿qué? Identificados con Moisés, porque el bautismo es una evidencia externa de una realidad interna. El bautismo del Espíritu Santo me coloca en el cuerpo de Cristo. Y el bautismo en agua me hace parte de un cuerpo visible, funcional. Y para esto creo que hay cuatro verdades interesantes con respecto al bautismo en agua. En primer lugar, creo que el bautismo en agua tiene un momento correcto. ¿Cuándo es el momento correcto? Después de haber recibido a Cristo como tu Salvador personal. Felipe, conversando con el eunuco, dice en capítulo 8, verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, bien puedes ¿qué? Ahora, el bautismo es un paso de obediencia de todos los creyentes. No me hace más espiritual, pero me hace obediente. En otras palabras, es lo primero que el Señor me pide después de que lo he recibido como mi Salvador personal. Que me bautice, que me identifique con Él. Quienes prolongan ese compromiso con el Señor están diciéndole una cosa, te amo, pero no lo suficiente para obedecerte. Pues Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Ahora, eso requiere también un momento correcto. En segundo lugar, también tiene un modo que es correcto. Creo que el modo correcto a través de las Escrituras es por inmersión, sumergir a la persona en el agua. Hay algunas iglesias que lo sumergen 3 veces, una por el Padre, otra por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. Pobrecito. Yo sé que hay algunos que podríamos sumergirlo y dejarlos ahí para siempre. Serían mejores cristianos, pero bueno, no sabemos. Primero tiene que haber ¿qué? Un momento correcto. En segundo lugar, un modo correcto, que es por inmersión. Creo que en tercer lugar tiene un método que es correcto. ¿Qué es? En reconocimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús dijo, id y bautizarlos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
No creo que es tan necesario mencionar a los tres, pero sí es necesario entender por qué los tres. Porque el Padre diseñó un plan, el plan de salvación. El Hijo que hizo, lo llevó a cabo, y el Espíritu Santo que lo aplica. Pedro dice, bautícese cada uno en el nombre del Señor. ¿Y qué del Padre y qué del Hijo? Tiene que ver el Padre y el Hijo del Espíritu Santo. Tiene que ver en comprensión de lo que ellos son y lo que me han otorgado a mí. Por eso tiene un momento correcto, tiene un modo correcto, tiene un método correcto y finalmente tiene ¿qué cosa? Una motivación correcta. ¿Por qué nos bautizamos? Por obediencia al Señor. Amén. Y por último, 7 pilares de la unidad de la fe. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Terminemos ¿en qué? Un Dios y Padre. ¿De quién? Miren lo que dice el texto. Un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Será que Dios es Padre de todos? ¿Que todos son hijos de Dios? No. No me diga amén ahora. Por ahí sí le creo. Pero en primer lugar, Él es solamente Padre ¿de quién? De sus hijos. Tiene que haber claridad entonces. Si hay un Dios, hay un Padre. Ahora, para ser un hijo, usted ya sabe, hay que reconocer que somos pecadores. Hay que arrepentirse. Hay que reconocer la obra de Cristo. E invitar a Jesucristo a ser parte ¿de qué? De nuestra vida. Más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que el hombre también debe arrepentirse. Debe entender que ha vivido de espalda a Dios. Cuando eso ocurre, usted y yo se convierte en ¿quién? En un hijo de Dios, un Dios. Eso significa que aunque al ateo no le guste o al politeísmo lo encuentre muy cerrado, solo hay ¿qué? Un Dios. Solo hay un Dios, solo hay un mediador. Hay un Dios y un Padre de todos los creyentes, sin excepción alguna. Solamente hay 2 padres espirituales. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8. O eres hijo de Dios o eres hijo de ¿quién? Del diablo. No hay cuasi hijos. No hay cuasi hijos. Estoy a punto de ser hijo de Dios. No lo hay. O eres hijo de Dios o eres hijo de ¿quién? Del diablo. Y si mueres en esa condición, ya está sellado tu destino. Por más que se reúnan familiares y toda una congregación para pedir por ti, si mueres siendo un hijo de Satanás, ya no hay más escapatoria. Será ese destino por toda la eternidad. Por eso que el llamado es hoy, ahora. Un hijo de Dios. Y interesantemente el escritor dice, el cual es sobre todos, por todos y también en todos. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Quiero que recordemos al cerrar este estudio en el día de hoy un poquito más doctrinal. Hemos hablado del cuerpo, hemos hablado del espíritu, hemos hablado de esperanza, de un Señor, de una fe, de un bautismo, de un Dios y Padre. Recordemos algo muy importante en las Escrituras. Escúcheme bien. ¿Qué es? Errores en doctrina, errores en qué? En la conducta. Cada iglesia, si tiene errores doctrinales, tendrá errores también en qué? En la conducta. Cada vez que Pablo utiliza este término, hermanos, no quiero que ignoréis, si usted lee esa carta, si usted lee ese escrito, se dará cuenta que los hermanos estaban teniendo una mala práctica porque tenían errores ¿en qué? En doctrina. ¿En qué afectará en la eternidad errores doctrinales? Mientras reconozca a Cristo como su Salvador personal, ¿será qué cosa? Un hijo de Dios. Pero ¿qué si tiene algunos errores en algunas creencias? Si no son doctrina fundamental, posiblemente lo que afecte será en las recompensas, en los galardones. ¿Seguirá siendo un hijo de Dios? ¿Seguirá siendo salvo?
pero tal vez en la gloria comprenderá que muchas de sus creencias estuvieron ¿qué? Equivocadas. Por eso es importante en una iglesia conocer cuál es la doctrina de la iglesia, porque andarán dos juntos por el camino si no estuvieran ¿qué? ¿De acuerdo? Para pensar, ¿qué buscas? ¿Qué buscamos en una iglesia cuando nos congregamos? ¿Entretención? ¿Pasarlo bien? ¿Sentirme bien? ¿O crecer, adorar y servir? ¿Qué es lo que usted busca? 7 pilares de la unidad de la iglesia. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y por lo que tú eres, Señor. Por lo que tú eres y lo que tú has hecho en nuestras vidas, dándonos, Señor, el regalo de la vida eterna a Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Y te pido que lo que hoy hemos visto, casi en una forma tan maratónica, Señor, tal vez cada uno de estos puntos necesitaba un estudio profundo aparte. Pero hemos visto que así como hay unidad en el seno trinitario, también debe haber unidad en tu pueblo, en la confesión doctrinal que tenemos, para que de esta forma podamos crecer juntos para tu gloria, cuidándonos, comprendiendo nuestras verdades, comunicando nuestras verdades, creciendo en estas verdades que tú nos has dejado en tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por este tiempo. Y oro, Señor, por aquellos que tal vez nos vean, Señor, a través de la net. Te pido, Señor, que de igual forma tú puedas haber hablado a sus vidas, trayendo un poquito de más luz en el conocimiento y el entendimiento de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta nueva plataforma que nos das, de poder servirte y ministrar también a otros. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.